Hola, mi nombre es Armando y voy a explicarles un poco sobre el tema de normalización en base de datos. Primero vamos a saber qué es normalización en base de datos. Bueno, se define como el proceso de simplificación de datos mediante una serie de niveles hasta llegar a normalizar completamente una base de datos. Esto quiere decir que tenemos que simplificar nuestra información para que llegue a un cierto grado que sea totalmente entendible, totalmente fluida y optimizada. Más adelante vamos a ver el porqué. Aquí podemos ver en esta imagen eh, la primera forma normal, segunda forma normal y así sucesivamente hasta llegar a la quinta forma normal. Yo solamente voy a explicar hasta la tercera forma normal porque es donde considerablemente ya está aplicada una normalización en una base de datos. ¿Para qué sirve normalizar? Bueno, esos son los principales puntos que nos identifican para normalizar una base de datos. El primer punto sería evitar la redundancia de datos, o sea, evitar que la información se repita. Eliminar o evitar errores lógicos. Esto quiere decir que al momento de programar, al tener una base de datos más fluida y más organizada, nos evitamos ese tipo de errores. Utilizar el menor espacio posible. Esto creo que es bastante obvio, obviamente menor espacio en el disco porque estamos hablando de una base de datos, algo que es grande y que tiene que estar bastante organizado para que no ocupe mucho espacio. Datos ordenados y optimización en una base de datos, obviamente que los datos estén ordenados y que la base de datos fluya bastante bien, o sea que no sea lenta, no se retrasa. Optimizada. Vamos a comenzar con un pequeño ejemplo. Aquí esto lo denominé una tabla normal. Vamos a imaginarnos que esto es una base de datos, ¿no? Que aquí hay millones de registros. Como podemos ver, aquí se estará repitiendo bastante información y vamos a aplicar la primera forma normal, que es esta. Pero para aplicar la primera forma normal tenemos que ver un poco más detalladamente la tabla. Les voy a explicar. Aquí vemos que la información que es redundante o lo que causa que se repita demasiado es que hay tres materias diferentes de Pedro. O sea que Pedro cursa tres materias diferentes. Y como vemos hace que se repita sus mismos datos muchas veces. O sea, su número de teléfono, la dirección y la carrera. Y su número de matrícula. Es lo que vemos que causa que se repita bastantemente. Y entonces aplicamos la primera forma normal. O sea, la primera forma normal es identificar cuáles son los datos que son redundantes y separarlos en otra entidad. Por ejemplo, aquí ya tenemos un número de matrícula y separamos aquí el número de materia y la materia. Como podemos ver, no hemos perdido información, simplemente los hemos separado para que sea más óptimo. Aquí podemos identificar que todo esto lo conectamos con el número de matrícula. Aquí está el número de matrícula que es 1 y 2 de Pedro y Paula. Y aquí vemos los números de matrícula. Pero vemos que todavía seguimos teniendo problemas de redundancia de datos y vamos a ver el por qué. Muchos dirán que aquí ya optimizamos un poco la base de datos y están en lo correcto, pero todavía falta bastante para lograr llegar a normalizar una base de datos. Entonces después de identificar, aplicamos esto, la segunda forma normal. Aquí aplicamos la segunda forma normal. La segunda forma normal quiere decir que por cada entidad o por cada cosa que hablemos, en realidad son tablas, tenemos que identificar una primary key, ¿no? Una clave foránea. Algo debe identificar a esa entidad. Por ejemplo, aquí en esta entidad, en esta tabla, lo que lo identifica es el número de matrícula. Y si dieron cuenta, separamos la materia, como lo podemos ver aquí, la materia fue lo que separamos. Aquí separamos materia y matrícula. El número de materia y la matrícula, si se dan cuenta, separamos la materia y número de materia, queriendo decir que el número de materia es lo que identifica la materia. Y así hicimos una tabla intermedia, se puede llamar así, en la que pusimos la clave primaria de matrícula y la clave primaria de número de materia. O sea, esas son sus claves primarias, sí, son sus claves primarias. Y esas son denominadas claves foráneas. ¿Por qué? Porque son claves secundarias que provienen de esto. O sea, esto depende de esto. Y se dan cuenta, ya estamos logrando optimizar un poco la base de datos. Bueno, y aquí ya es momento de aplicar la tercera forma normal, que les voy a decir en qué consiste. Aquí ya está aplicada la tercera forma normal. Si se dieron cuenta, nuestra tabla ya estaba ya estaba entendible.
pero ahora lo hicimos aún más fluida. ¿Por qué? Porque imaginemos que aquí son millones de registros, porque estamos hablando de una escuela o en todo caso, no sé, una universidad o una preparatoria. Obviamente son millones de estudiantes y aquí anteriormente, si se dieron cuenta, teníamos la carrera, que es informática. Y no solamente va a haber una carrera, sino que va a haber muchísimas carreras. Para aplicar la tercera forma normal tenemos que tener identificadas las claves primarias, las tablas intermedias para conectar de esta forma. Si se dan cuenta, con esta relación, con esta tabla intermedia, se conectan estas tablas. Pero separamos la tercera forma normal. Quiere decir que dentro hay que identificar que en una entidad no haya información que sea independiente, independiente. O sea que en realidad esa información que es independiente, o sea que no ocupa estar aquí, que no ocupa de la clave primaria de matrícula, lo separamos. Lo que separamos aquí estaba carrera, lo separamos a otra entidad donde vamos a denominar carrera y número de carrera. Aquí, como pueden identificar, la clave primaria de carrera es esto. Con lo que vamos a identificar la carrera es esto. Esto va a ser lo que va a denominar a carrera. No sé si logran entenderme. Bueno, si se dan cuenta, aquí ya identificamos el 123 con la carrera de informática. Y aquí solamente escribimos 123, 123 y sucesivamente. O sea, quiere decir que esto es una clave primaria y esto es una clave secundaria que va a depender de esta. Es decir, esa es una foránea primaria y esa es una foránea. Esta depende de esta. Y de esta forma ya habremos aplicado la tercera forma normal y optimizado nuestra base de datos, hacerla más fluida. Y si se dan cuenta, no perdimos información, simplemente la organizamos de una forma más detallada y más entendible. Y al momento de ingresar más datos, la información va a seguir siendo la misma, va a seguir estando organizada y no va a haber información redundante. Y así habremos cumplido los objetivos al normalizar una base de datos. Bueno, y la cuarta forma normal, yo en realidad considero que hasta la tercera forma normal ya es totalmente estable una base de datos. Pero la cuarta forma normal quiere decir que hay que seguir identificando más detalladamente las entidades y teniendo cuidado con información redundante. Y seguir identificando claves primarias e información que sea independiente para después separarlas como lo hicimos aquí. Eso quiere decir la cuarta forma normal. Por eso yo considero que hasta la tercera forma normal todo ya puede cuadrar bien, ya puede estar bien. Y habremos cumplido los objetivos planteados al principio de esta presentación. Y como vimos, los objetivos ya los hemos cumplido. Y creo que sería todo. Gracias por haber visto este video.